¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria, la hermano, gloria al nombre de Jesús. Santo, santo al nombre de Jesús. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, en la tarde de hoy, 8 de julio del 2018, aquí en la Iglesia de Jesucristo vamos a tener este servicio que tiene por nombre ¿Quién llena nuestras vidas? El servicio tiene por nombre ¿Quién llena nuestras vidas? Entonces, para la introducción, podemos decir que muchas veces vemos personas que tienen todas las cosas materiales del mundo y todos los lujos del mundo, pero nada les satisface y a veces pueden terminar sus días mal. También hay personas que se afanan, se angustian por tenerlo todo y después que obtienen todas las cosas materiales terminan cansadas y vacíos. Eso también es muchos tipos de personas. También hay personas que ante un vacío existencial, ante el aburrimiento de estar en este mundo, experimentan toda clase de vicios y toda clase de actividades que llaman hoy en día extremas, que pueden afectar su vida, dañar su salud, poner en riesgo su vida y la de las demás personas que están afectadas alrededor de esa persona. Entonces, realmente en el día de hoy vamos a mirar, la palabra de Dios señala quién es el que llena la vida del ser humano. Entonces, vamos a empezar a leer en Eclesiastés 2, del 10 al 11. Eclesiastés 2, del 10 al 11. Primero de Eclesiastés, después de Proverbios 2, del 10 al 11, dice así en el nombre de Jesús. 2, del 10 al 11. Dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí toda era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Entonces fíjate, este libro de Eclesiastés que se atribuye a Salomón. Entonces, fíjate cómo esta persona dice que no negó a sus ojos ninguna cosa que deseara, ni apartó su corazón de placer alguno. No. O sea, esa persona, todo lo que deseaba y todas las cosas que le causaban placer las experimentó. Sin embargo, después de todo esto, dice que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. O sea, esa persona, aunque tuvo todos los gustos y todos los placeres carnales, todas las cosas que los hombres desean en este mundo, no alcanzó la felicidad. No llenó un vacío existencial, no llenó un vacío espiritual, sino que todo esto era vanidad y aflicción de espíritu. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alabado, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén, alabado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado. Entonces, los sentidos materiales que tenemos, nuestros sentidos materiales, nuestra vista, nuestro gusto, nuestros oídos, nuestro tacto, ellos nos van a alimentar, oiga bien, constantemente imágenes, sonidos, sensaciones. Como dice el libro de Eclesiastés 1:8, dice así en el nombre de Jesús:
Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Pues siempre estamos viendo cosas nuevas, siempre estamos escuchando cosas nuevas, siempre estamos viendo muchas cosas, oyendo muchas cosas. Y deseamos ver cosas. En el mundo material la gente quiere ver cosas y escuchar cosas y sentir cosas nuevas. Entonces, es como un pozo sin fondo, ¿eh? Entonces, estos sentidos materiales que tenemos no pueden llenar una necesidad interna, una necesidad espiritual que tenemos. Porque todos los seres humanos tenemos algo dentro de nosotros que ha colocado Dios. Dice el libro de Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11 dice, en el nombre de Jesús, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, dentro de nosotros tenemos idea de eternidad. Nosotros tenemos una parte material que todos vemos de nuestro cuerpo, con todos sus sentidos, una parte espiritual, tenemos el Espíritu de Dios que da la vida y tenemos una parte espiritual que es el alma, porque el alma es de naturaleza espiritual. Y se ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces, de esta parte interior de nosotros existe una idea, amén, por la cosa eterna, por lo que no conocemos. Tenemos eternidad en el corazón de nosotros. Y fíjense bien, ahora donde vamos a ver esto, cuando la persona cree en Dios, cuando la persona cree en ese ser superior que da vida, que ha hecho todas las cosas, puede expresar cosas como la siguiente que vemos allí en Salmo 8, 3 y 4. Salmo 8, 3 y 4, dice así, en el nombre de Jesús. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Mira, entonces el salmista se queda asombrado cuando ve la majestad de Dios, porque si Dios hizo los cielos, hizo la luna, hizo las estrellas, hizo el universo, y también hizo al hombre. O sea que Dios es tan grande, pero tan grande, que es algo que supera cualquier idea de las cosas materiales que nosotros tengamos. Entonces ese Dios que es tan grande y el hombre tan pequeño en el universo, que él se asombra, dice, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? El hombre es muy pequeño y sin embargo es allí que Dios, que es tan grande, le ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Amén. Eso es maravilloso. O sea, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero los hombres no saben esto. Y cuando muchas veces se les habla la palabra de que Dios ha puesto eternidad, de que tenemos un alma, de que tenemos cosas de Dios que no sabemos, muchos se burlan y rechazan la palabra. Amén. Pero fíjate lo maravillosa que es la palabra. Amén. ¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visite. Entonces, el hombre es una criatura de Dios, ¿no?, que Dios ha hecho a su imagen, y será su semejanza si obedece y cumple con lo que Dios estableció. Porque ahora mismo el ser humano, después de que cayó delante del enemigo cuando lo obedeció allá en Edén, ya no tiene esa semejanza de Dios. Ya perdió la comunión con Dios. El ser humano natural perdió la comunión con Dios.
Tiene esa forma, esa imagen, con cabeza, brazos y piernas, esa imagen que tiene, pero la semejanza la perdió. Entonces al principio fue formado imagen y semejanza, pero después la perdió. Entonces el ser humano es una criatura de Dios, ¿no? Que Dios ha puesto eternidad en su corazón. ¿Amén? ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria, la gloria al nombre de Jesús. Santo, santo el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, el ser humano por naturaleza carnal, por naturaleza, las cosas que él ve con sus sentidos, sus ojos las ve, con su oído escucha, siente, con su tacto, etc. Confía en las cosas materiales de este mundo. Entonces, su confianza primero, cuando no conoce a Dios, la pone en las cosas materiales de este mundo. Pero Dios nos invita a confiar en Él y a alabarlo a Él. Como dice allá en Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9. Dice así en el nombre de Jesús. Así ha dicho Jesús. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jesús, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jesús. Entonces fíjate bien, el enorgullecerse, el alabarse, por el conocimiento de las cosas humanas, amén, o por el poder del cuerpo físico, ni en su valentía será el valiente, el poder o la habilidad humana, en ese caso, la valentía, ni el rico será en su riqueza. Sentir orgullo y exaltarse por el dinero, por los bienes materiales de este mundo. O sea, ese es el ser humano que por naturaleza confía en sus cosas materiales. O sea, que no sabe que Dios le ha puesto eternidad y que Dios tiene un camino especial si esa persona escucha, si esa persona deja de confiar en esas cosas, sino que confía en Él. O sea, esa persona sigue otro camino. Entonces, por eso Dios dice acá, que alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jesús, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jesús. Entonces, entenderme y conocerme. Entonces, si hay algo que debe sentirse contenta la persona, es el haber conocido a Dios, el saber quién es Dios. Lo demás, eso va a segundo plano. Lo demás debe pasar a segundo plano. O sea, ni la sabiduría, ni la valentía, ni la riqueza, ni los bienes, todos los bienes materiales de este mundo pueden suplir el entender y conocer la voluntad de Dios. Amén. Entender y conocer quién es Dios. Porque cuando empezamos el servicio, comentamos y lo hemos visto. Y lo hemos visto muchas personas, tanto en la vida real como personas de carne y hueso que uno conoce, hasta las personas que uno ve en los medios de comunicación. Personas que tienen de todo y terminan sus días mal, tan vacías, desesperadas. Y sin embargo tienen todo los bienes materiales y cosas intelectuales, sin hablar de títulos o de conocimiento humano se refiere. Y sin embargo están vacías
y terminan sus días mal. Y ese es el pan de cada día. Amén. Entonces, fíjate, hermano, hermana, visita. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que la gente lo entienda y lo conozca. Primero, ese debe ser el motivo de alabanza. Saber quién es Dios. Amén. Saber que conocemos su voluntad. Saber que Él está con nosotros. Amén. Que Él nos guía. Eso es algo especial. Eso no se compra con dinero ni con sabiduría humana. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo. Vea, en situaciones de conflicto, este conocimiento de Dios, saber quién es Dios. En situaciones difíciles, no que el cristiano busque conflictos, situaciones difíciles. Antes en la palabra, por ejemplo, tenemos muchas situaciones de combates en campos de batalla, o sea, con ejércitos, caballos y armas y arqueros y escudos y lanzas y carros de combate y todo esto en la antigüedad. Pero en las situaciones difíciles de conflicto que se presentan, no porque el cristiano lo busque, sino que le llegan a su vida. En las situaciones difíciles, nosotros podemos confiar en el nombre de Jesús, nuestro Dios. En el Salmo 20, 7 al 8, dice así. Para que vean que Él no solo nos permite conocerlo a través de su palabra, sino que nos acompaña y nos ayuda en esas situaciones difíciles. En el Salmo 20, 7 y 8. Salmo 20, 7 y 8. Oiga, y una persona, un creyente, una persona que no haya tenido situaciones difíciles es porque no está en este mundo. Amén. Porque el que conoce la cruz de cada uno es el Señor Jesucristo. El que conoce los problemas, las dificultades de cada uno es el Señor Jesucristo. Es uno y el Señor Jesucristo, no es nadie. Entonces el que no ha tenido situaciones difíciles, complicadas, es porque no está en este mundo. O sea, no existe, no es una persona que existe. Amén. Y vamos a leer allí en el Salmo 20, 7 y 8. Vean lo que pasa. ¿Cómo dice? Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jesús, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Vean qué maravilloso. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jesús nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Entonces, estas personas que estaban señalando, no creyentes que no conocen a Dios, confían en las cosas materiales, en los elementos humanos, elementos de aquí, de este mundo, en carros. Estos confían en carros, aquellos en caballos, en la potencia de las cosas materiales. Amén. Pero entonces se hace la diferencia cuando tú crees. Cuando tú crees y tú sabes quién es Dios, cuál es el nombre de Dios. Amén. Alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, yo soy Jesús. Dice, mas nosotros del nombre de Jesús nuestro Dios tendremos memoria. Alabanza al nombre de Jesús. Nosotros del nombre de Jesús tendremos memoria. O sea, nuestra fortaleza, nuestra confianza no va a ser en estas cosas pasajeras, en todas estas cosas que tenemos, llámese como se llame, las cosas que hemos conseguido en el mundo. No es nuestra confianza en eso. Amén. Entonces,
¿Qué pasa con esos que confían en caballos y en carros? Que tienen su confianza nada más en las cosas materiales. Dice que ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús, alábalo. Santo el nombre de Jesús, santo su nombre. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Entonces estamos viendo quién llena nuestras vidas. Hemos leído que las personas que han llenado su vida de todas las cosas y placeres de este mundo han quedado decepcionadas, afligidas, abatidas. Amén. Y ya estamos viendo que Dios quiere que nosotros lo conozcamos y lo entendamos. Y que Él nos acompaña en situaciones donde puede haber conflicto. Ahí está con nosotros. Y nos da la victoria. Amén. Ahora, podemos mirar cuando las personas buscan un escape o la felicidad en este mundo o llenar el vacío existencial. Tienen una angustia. Amén. Sienten que les falta algo. Amén. Algo que las cosas de este mundo, a medida que la experimentan, no lo llena. Pero no saben qué es. A ver, no saben qué es. Desconocen la palabra, desconocen el poder de Dios. Y dice la Escritura que ese vacío, esa sed espiritual del ser humano, se puede llenar. Dice en Isaías 55, del 1 al 3. Sí, dice así en el nombre de Jesús. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. Fíjate esta profecía, qué cosa tan hermosa. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Entonces, la persona está sedienta. Dice que venid a las aguas. Dios te está ofreciendo, dice, y los que no tienen dinero. Oiga, Dios te está ofreciendo algo muy especial. Y no tienes que pagar dinero por eso. No tienes que acercarte a ningún culto o casa de oración, como lo quieran llamar, a dar dinero. No tienes que dar un dinero, dice, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Amén. A todos los sedientos, venid a las aguas. Es Dios que habla a través del profeta Isaías, que está diciendo algo a todos los sedientos. Y fíjate bien lo que dice. En el 2, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oídme atentamente y comed del bien. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Oiga, cualquier día que están hablando, primero, ¿no? Que de vino, de leche, de comida. Pero resulta que aquí te está diciendo que inclinad vuestro oído, o sea, agachar la cabeza, en reverencia, clamándole a Dios, inclinad vuestro oído y venid a mí, porque a Dios es que venir humillado. Dice, oíd y vivirá vuestra alma. Entonces,
para que la persona pueda vivir realmente, para que pueda tener, saciar esa sed, llenar ese vacío existencial. Oiga, la persona tiene que inclinar el oído y escuchar la palabra y vivirá vuestra alma. Entonces ese alimento que está ofreciendo a Dios, que no tiene precio humano, no tiene precio en dinero, oiga, dice escuchar, oír. ¿Qué es? ¿Qué es lo que uno oye? La palabra. La palabra es lo que uno oye. Oír y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. Si la persona escucha la palabra de Dios, se inclina ante Dios y declama a Dios, va a empezar un proceso en su vida y va a llegar a aceptar el pacto eterno, el pacto de la cruz del Calvario, el pacto donde Cristo derramó su sangre para perdón de todos nuestros pecados. Amén. La persona se va a volver hija de Dios. Entonces todos los sedientos, venid a las aguas. Entonces Dios fue el que hizo esta invitación. Aquí dice claramente, hermana visita, claramente, dice que Dios le habló al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, en Isaías 1, 1 y 2. Isaías 1 y 2, dice así en el nombre de Jesús. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jesús. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, ¿quién habla? A través del profeta Jesús. Y cualquiera me interrumpe, me interpela, me pregunta, se inquieta, porque leo Jesús y porque ahí ponen otro nombre, que es un problema de traducción, una mala traducción, ponen Jehová. Entonces, la escritura señala quién está hablando allá, porque allá lo que acabamos de leer, que todos los sedientos venían a las aguas. Amén. Y después oíd y vivirá vuestra alma. Amén. Y dice la escritura que ese que está hablando allí no se llama ningún Jehová, porque fíjate cómo dice la escritura en Juan 7, para que veas tú quién es el que invita a los sedientos a venir a las aguas. Juan 7. Juan 7, 37 al 39, dice así en el nombre de Jesús. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vea, venid a las aguas, venid a las aguas, a todos los sedientos, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, la persona tiene ese vacío existencial, tiene esa angustia existencial. No hay nada que llene su ser y cada vez se siente peor y cae en los vicios y cae en experimentar una cantidad de cosas locuras. Oiga, pero si la persona escucha este mensaje que está diciendo el Señor Jesucristo, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oiga, él se llama Jesucristo, él no tiene otro nombre. A todos los sedientos, venía a las aguas. El que tenga, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tenemos que beber de él, tenemos que beber de su palabra. Y tenemos que creer como dice la escritura. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si la persona cree como dice la escritura, entonces va a sentir que ese vacío se va a llenar. La angustia se va a ir. Ese malestar, esa tristeza infinita se va a calmar. Esa inquietud, va a haber paz en su alma. ¿Por qué?
porque el Señor no miente. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Y fíjate bien, también podemos leer en Juan 4, del 7 al 15. Juan 4, del 7 al 15. Lo podemos leer en el nombre de Jesús. Dice así en el nombre de Jesús. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Oiga, si conocieras el don de Dios, hermano, hermana, visita, que estás viendo. Fíjate en la salvación, es un don de Dios. Dice que eso no se compra con dinero, es un regalo de Dios. Si conocieras el don de Dios, oiga, fíjate cómo engañan a la gente. Pues le piden una cantidad de cosas que ya no están válidas. Empezando por el diezmo, que hace parte de la ley. Pero si conocieras el don de Dios, oiga, fíjate, hermano, hermana, visita. ¿Quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. A todos los sedientos venía la sal. ¿Quién es el que hace agua viva? Se llama Jesucristo. No tiene ningún otro nombre. No conozco ningún otro. Amén. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso no eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Oiga, qué maravilloso. Que el Señor te llame y te ofrezca la salvación directamente. Qué bendición tan grande la de esta mujer. Y qué bendición tan grande para todos los que hemos creído en el nombre de Jesús. Qué bendición tan grande para los que lo hemos aceptado. Amén. Qué bendición tan grande que el Señor haya llegado a nuestras vidas. Hermano, gloria al nombre de Jesús. Santo, santo el nombre de Jesús. Hermano, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Santo Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermano, hermana, visitas. Este vacío existencial, esta angustia que tiene el hombre sin Dios, solamente la puede llenar el Señor Jesucristo. Amén. El que tenga sed, venga a mí y beba. Amén. Y fíjense bien, Él nos da el agua viva. A través de su palabra, Él nos da su palabra y su espíritu, a través de su palabra. Dice en Juan 6:50 y 51. Juan 6:50 y 51. Dice así en el nombre de Jesús. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, él decía que el pan que daba era su carne. Y nadie entendía y se escandalizaban por eso. Pero claramente ahí en Juan 6:63 nos está diciendo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, si nosotros recibimos
la palabra de Dios, así como decía el libro de Isaías, que si nos inclinábamos y que si oíamos vivirán nuestras almas. Es el mismo Dios. No creamos que hay dos dioses. Amén. Es el mismo Dios. Hay un problema de traducción en el Antiguo Pacto, porque allí ese nombre de Jehová no existe. Es el Señor Jesús. Dice, las palabras que he hablado son espíritu y son vida. Entonces en la palabra de Jesús se manifiesta su Santo Espíritu. Amén. Se manifiesta la vida. Pues, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que comer? Su palabra. Y el Espíritu Él se encarga de eso. Si nosotros obedecemos, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y hacemos lo que Él manda, lo que Él nos dice, ciertamente que va a venir el gozo del Espíritu en nuestra vida. Ciertamente que esa angustia existencial, esa tristeza infinita, todas estas cosas que las cosas materiales, las cosas humanas no pueden llenar, las va a llenar el Señor Jesucristo. Amén. Y fíjate, cuando la persona comienza a creer y comienza a despertarse su sentido espiritual, fíjate lo que hace Dios allá en 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. Dice así en el nombre de Jesús. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí se da cuenta? O sea, la persona ni por sus ojos, ni por sus oídos, ni por sus sentidos materiales, no va a poder captar, no lo hace, no lo puede captar. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Está viendo? O sea que no solamente Dios se manifiesta en la vida de la persona, sino que le va a mostrar cosas a través de los hermanos directamente, le va a enseñar, pues le va a abrir los sentidos para que conozca la palabra y se asombre de lo que está escrito, para que tenga abiertos los sentidos espirituales, los sentidos espirituales, que son diferentes a los materiales. Amén. Porque son cosas que ojo no vio ni oído yo, o sea, eso no se capta con tus ojos materiales y tus oídos materiales y tus cosas materiales. Eso es algo que se manifiesta en esa parte del ser humano que es espiritual. Amén. Entonces, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces cualquiera dice, y a cuatro voces y a los cuatro vientos proclaman que aman a Dios, y por las redes sociales hablan del amor de Dios, pero no conocen lo que es la justicia, no conocen lo que es el perdón, y no pueden refrenar su lengua. Entonces muchas personas dicen que aman a Dios, pero no le aman, porque los que le aman obedecen su palabra. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alabado, hermano, gloria al nombre de Jesús. Santo, santo, santo el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Alabado, hermano, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, Jesucristo puede llenar nuestra vida. Bueno, Jesucristo puede llenar nuestra vida. Él tiene el poder para hacerlo. Dice en Efesios 4, del 8 al 10. Efesios 4, del 8 al 10. Diga así en el nombre de Jesús. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fíjate bien, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que subió, que estuvo aquí, que había descendido, es el Señor Jesucristo. Y Él subió para llenarlo todo. El vacío del ser humano, la angustia existencial, la tristeza infinita, el Señor Jesús la quita, porque Él puede llenarlo todo, porque tiene el poder para eso. Amén. Y fíjate que si estamos hablando del Señor Jesús, porque dice claramente en 1 Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16, después de Tesalonicenses, 1 Timoteo 3:16 dice claramente aquí en el nombre de Jesús: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces cuando nosotros decimos que Jesucristo es Dios, porque la gente no va a creer, porque se van a burlar. Si Dios fue manifestado en carne, que se manifestó en carne es Jesucristo. No tiene ningún otro nombre. Amén. Justificado en el Espíritu. Ser justo como un modelo es para toda persona creyente, que el Espíritu lo hace justo. Eso no es decir, te estás justificando, te estás excusando, no, este es otro sentido. Ser justo es que por la dirección del Espíritu la persona se vuelve justa. Él, como está en cuerpo de carne, fue justificado en el Espíritu. Amén. Ser justo por el Espíritu, por la guía del Espíritu. Amén. Visto de los ángeles, porque ciertamente mientras todos vean a Jesucristo en su forma humana, los ángeles sabían quién estaba ahí. Amén. Predicado a los gentiles. ¿A quién predicaron los apóstoles? ¿A quién predicaron? A Jesucristo. Predicado a los gentiles. Dice, Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles. Ellos predicaron a Jesucristo, no predicaron a ningún otro. Dice, creído en el mundo. Fíjense, este proceso empezó hace 2000 años en Jerusalén. ¿Y dónde estamos nosotros? En este momento estamos en Colombia. Pero seguramente la palabra de Dios se predica en todo el mundo. Porque lo sabemos a través de los medios de comunicación. Amén. Recibido arriba en gloria. Y fue recibido arriba en gloria para llenarlo todo. Amén. Recibido arriba. Entonces Dios descendió del cielo, manifestado en carne. Y después recibido en gloria, volvió a subir. Volvió a subir. Amén. Y lo estamos esperando. Amén. Y vamos a seguir leyendo allí en Efesios 3, del 17 al 19. Y así en el nombre de Jesús, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjate bien. Entonces, por la fe habita Cristo en nuestro corazón. Oiga. Y eso nos da comprensión. Dice, capaces de comprender con todos los santos, con todos los que han creído, con todos los apartados, cuáles sean las medidas, la anchura, la longitud, las medidas, y de conocer el amor de Cristo. Pero esas medidas son espirituales, porque dice que excede a todo conocimiento. Entonces, todo este conocimiento que tenemos nosotros de las cosas materiales, no se puede, con ese conocimiento no podemos llegar a comprender el amor de Cristo, porque lo excede, va más allá de ese conocimiento. Ya. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es un conocimiento espiritual. Si nosotros
habita Cristo en nosotros, somos llenos de la plenitud de Dios. Entonces Jesucristo es Dios, Jesús es Dios y no hay ningún otro. Entonces, ¿quién es el que llena nuestras vidas? El único que puede llenar nuestras vidas y darnos la paz, el gozo, la esperanza y fortalecernos y ayudarnos en esta vida y nos llevará y nos guiará más allá de la muerte es el Señor Jesucristo. Y a su nombre la gloria. Alabado, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo, santo nombre de Jesús. Alabado, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Amén. De esta manera terminamos este servicio en el nombre de Jesús. Los invitamos a que se suscriban a nuestra página de YouTube, Jesús mi Dios. Los invitamos a que estudien estos servicios con la Biblia en la mano y que estudien los otros servicios que tenemos en video en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que lo compartan con las otras almas para que todos también tengan este conocimiento y lleguen a conocer a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La paz de Cristo sea con todos. Amén y amén. Alabado. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Amén y amén.